Hola a todos, les presentamos en este vídeo la nueva carabina Arcea Snowpeak P35. Es una carabina, en realidad es una versión de una carabina que ya tenemos desde hace mucho tiempo, que es la Onyx K2, pero en esta ocasión la Arcea Snowpeak P35 tiene un par de diferencias importantes. Primero, que la culata es sintética y luego que el cerrojo está adelantado. En la Onyx K2 lo tenemos aquí y en esta lo tenemos aquí. Pero el resto de elementos que conforman la carabina, la válvula reguladora, el depósito, sistema de gatillo, cañón, silenciador, comparten las mismas referencias, son las mismas piezas. Pero nos ofrece pues, una carabina pues, con un diseño pues, un poco más táctico, muy cómoda a la hora de empuñar para el gatillo, porque tiene un poco más de ergonomía para la mano derecha, y luego lógicamente con la gran ventaja de que no tenemos que desencarar para efectuar los disparos. Pero la carabina es una carabina que conocemos desde hace mucho, es, os digo, el mismo cuerpo que la Onyx K2, tiene una válvula reguladora instalada que funciona de maravilla, un cañón con una calidad extraordinaria, pero sí tiene una diferencia. Al tener el cerrojo adelantado, tiene un sistema, luego os lo voy a enseñar con más detalle, de una guía que es la que hace empujar el cerrojo desde adelante, y eso impide que trabajemos con pasarela monotiro. Entonces, en este modelo solo tenemos la posibilidad de utilizar cargador. Cada carabina trae un cargador, pero se pueden adquirir cargadores de repuesto, y está disponible en los tres calibres, 4,5, 5,5 y 6,35. Y la capacidad de los cargadores es de 8 balines para el 6,35, 9 para el 5,5 y 11 balines para el 4,5. En cuanto a las medidas y dimensiones de depósitos, es igual que la Onyx K2, 265 centímetros cúbicos de depósito, la longitud es la misma, y una pequeña diferencia es que esta pesa, en vez de 2 kilos, pesa 2 kilos 100, es prácticamente solo 100 gramos de diferencia, que es lo que le supone el incorporar pues, esta tapa que cubre todo el bridge, el sistema de acerrojamiento adelantado, la varilla, y estas pues, pocas piezas son las que ofrecen un poquito de peso mayor, pero no se nota, la verdad. Os voy a mostrar esta al lado de la Onyx K2, y bueno, como podéis apreciar es la misma carabina, simplemente pues una tiene la culata de madera, otra sintética, y el tema del cerrojo adelantado que le confiere a la Snowpeak P35 pues un diseño, parece un poquito como más grandote por la parte de atrás, pero es por la cubierta que tiene para la varilla que acerroja. Una cuestión importante que tenéis que tener en cuenta en estos modelos nuevos que estamos trayendo es, inicialmente los traíamos con nuestra marca registrada Onyx, ahora pues la verdad que ya trabajamos con la marca del fabricante, que es Snowpeak, que es un fabricante chino, pero incorporamos igualmente en todos los modelos que distribuimos en España y Portugal, además de la marca Snowpeak, la marca también grabada en láser en el propio bloque de la carabina, donde ponemos que está garantizado por Arcea. Eso es importante porque reiteramos nuestro compromiso no solo para los 2 o 3 meses siguientes a la venta, sino para muchos años siguientes de piezas y servicio para nuestras carabinas. Solamente atendemos repuestos y servicio para carabinas distribuidas por nosotros. Hoy en día, sabéis que en un mercado global a veces hay quien compra, pues por ahorrarse a lo mejor algún euro, en webs que o son de fuera o lo traen de fuera, y luego, pues claro, nos piden a lo mejor piezas o despiece, que para nosotros es un trabajo y un esfuerzo tremendo mantener las piezas de todas las carabinas durante muchos años, pero eso lo tenemos reservado para nuestros clientes. No es a modo de amenaza, simplemente para que tengáis la información clara, de que os fijéis de que en vuestra armería, que la gran mayoría lo tiene muy claro, siempre venga con el sello de Arcea grabado en la carabina. Por lo demás es una carabina muy cómoda, probadísima, porque en realidad partimos de la misma carabina que la Onyx K2,
hemos vendido muchísimas, se siguen vendiendo muchas y la gente está encantada. Esto es un paso más para el que quiera a lo mejor esa comodidad del cerrojo adelantado. Ahora os voy a enseñar con unas imágenes con un poco más de detalle, pues bueno, la diferencia de lo que nos podemos encontrar en estas partes del cerrojo, porque todo lo demás, el despiece interno de la carabina lo tenéis en un vídeo que lo podéis buscar como despiece Onyx K2, y ahí sí que explicamos cómo despiezar pues todo el interior para mantenimiento, para limpieza del puerto de transferencia, el muelle del martillo y todo lo que os pueda interesar. Entonces, que sepáis que esta carabina y la Onyx K2 comparten todo, lo podéis ver directamente en este vídeo. Ahora os voy a mostrar a lo mejor un poco más los detalles de estas diferencias que tiene la Arcea Snowpeak P35. Aquí tenéis un plano para que veáis un poquito más de cerca, que en realidad pues bueno, es la misma carabina, misma longitud de cañón, todo. El cargador sí que es un cargador que, aunque parece el mismo, pero es una referencia diferente porque tiene un encaje diferente para este modelo. Este modelo hay que cargarlo desde el otro lado, mientras que el Onyx K2 viene desde arriba. Para colocar el cargador es muy sencillo, entra muy bien, porque en el cargador tenemos dos pequeños imanes que encajan perfectamente. Acerrojamos, simplemente lo encaramos y entra solo. Se quita por el otro lado, empujas con el dedo gordo y sale perfectamente. La verdad es que es muy cómodo. Ahora voy a desarmar la culata sintética para que veáis un poco pues, cómo es, y la cubierta esta para que veáis lo que tenemos. Para desmontar la culata tenemos un tornillo aquí en frontal, por delante del guardamontes, y otro que baja desde lo que es el perfil de la culata por un agujero hasta abajo. Y ya tenemos la culata desmontada. Y como os he comentado, todo el sistema de gatillo de la carabina es el de la Onyx K2. Ahora vamos a quitando este tornillito, la cubierta, para que veáis cómo funciona el tema del cerrojo. Que como veis, al accionar el cerrojo, empujo toda esta varilla hacia atrás. Y aquí vemos que es un elemento, vamos, un mecanismo muy sencillo, pero efectivo, que al final es lo que interesa. Las cosas sencillas, si funcionan, no hay que complicarlas. Entonces, cada vez que accionamos, cerrojamos el cerrojo. Aquí, como veis, también tenemos lo mismo que la Onyx K2, el tornillito que aprieta el muelle del martillo. Una vez cerrojada, pues ya disparamos. El seguro, no os lo he comentado, pero es un seguro de gatillo, pues igual que la Onyx K2. Y esta es. Bueno, espero que os haya gustado la presentación de esta carabina. Los que la adquiráis, de verdad que vais a disfrutar mucho, y nos vemos lo antes posible en siguientes vídeos. Un saludo a todos.